Quisiéramos empezar pidiéndoles que participen en un pequeño cuestionario. Y este cuestionario será para todos ustedes que están aquí por primera vez. Así que los exalumnos, por favor, colaboren, sonrían, escuchen, y los que están aquí por primera vez, dennos su consejo respecto a esta situación particular. Esta es la situación. Una señorita de 21 años conoció a un joven que la impresionó profundamente. Ella era cristiana, estaba viviendo en un departamento, se sostenía sola. Él era cristiano, él era mayor de edad, y a medida que se iban conociendo, llegaron a la convicción de que el Señor estaba dirigiéndolos a casarse. Así que ella lo invitó a casa de sus padres y se los presentó. Sus padres no eran cristianos. Después de que los padres lo conocieron, le dijeron a ella: no creemos que debieras casarte con él. A ella le dio tristeza y pesar, así que preguntó por qué no. Le dijeron: no te podemos dar una buena razón, pero simplemente pensamos que no te debes casar con él. Así que ella volvió y se puso a orar respecto al asunto, y entre más oraba, más se convencía de que Dios le estaba indicándose que se casara con él. Y sin embargo, quería estar segura de que hacía lo correcto, así que digamos que viene contigo para pedir consejo adicional. Ahora quisiéramos que cada uno de ustedes que está aquí por primera vez expliquen lo que le dirían. O le dirían: pues aunque eres mayor de edad y te estás sosteniendo a ti misma, y aunque ambos son creyentes, ambos sienten que es voluntad de Dios, han orado, y aunque sus padres no son cristianos, creo que debes de romper con él. O le dirías: pues como has orado y eres mayor de edad y ambos son cristianos y crees que Dios te está llamando a casarte, debes seguir adelante y hacer lo que crees que es la voluntad de Dios y casarte. Así que debes escoger uno de los otros, uno de los dos. Con esa información vamos a ver cómo responderían cada uno de ustedes. Los que están aquí por primera vez, indíquennos con la mano lo que le dirían. Los exalumnos solo escuchen. Muy bien. ¿Cuántos dirían: como tus padres no son cristianos y como tú sí eres cristiana y él es cristiano, como vives en forma independiente de ellos, te sostienes sola y eres de edad y has orado y crees que es la voluntad de Dios, debes hacer lo que es la voluntad de Dios para ti y deben casarse? ¿Cuántos le dirían eso? ¿Puedo ver sus manos? Muy bien, gracias. ¿Cuántos le dirían: pues, aun cuando tus padres no sean cristianos, y aunque has orado respecto a ello, y aunque eres mayor de edad y te estás sosteniendo sola, si tus padres te dicen que debes romper con él, debes romper? ¿Cuántos le dirían eso? ¿Puedo ver sus manos? Muy bien, gracias. ¿Cuántos no votaron esa vez? Los demás de primera vez. Así no se vale. Déjenme presentarles otra situación. En esta ocasión, todos los que están por primera vez deben votar. Se trata de un estudiante que considera que Dios lo está llamando al ministerio, así que hace solicitud en varias universidades cristianas y una de ellas lo acepta, y él habla con su papá, que no es cristiano, y le dice: creo que Dios me está llamando a ser ministro y he sido aceptado por una universidad cristiana y quisiera ir. Y el padre le dice: pues mira, hijo, si quieres ser ministro está bien, pero yo quiero que primero hagas otra carrera universitaria y te prepares para alguna profesión. Y si después de esto sigues teniendo deseos de ser ministro, puedes ir a algún seminario y prepararte para ser ministro. Y el hijo dice: papá, ¿por qué he de hacer eso? El papá dice:
pues por si fracasas en el ministerio, tienes algo en que apoyarte. Y el hijo dice, pero no tengo planes de fracasar en el ministerio, papá. No veo por qué hacer eso. Y el padre dice, yo estoy decidido. Si vas a la universidad cristiana, tú pagas tu carrera. Si vas a la universidad secular, yo pago tu colegiatura. Así que no sabía qué hacer. Y él viene contigo para buscar consejo. ¿Qué le dirías? ¿Cuántos de ustedes que están aquí por primera vez le dirían, pues, si tú quieres entrar al ministerio cristiano, te debe costar algo, como dijo David, no ofreceré al Señor lo que no me ha costado nada. Así que lo que debes hacer es pagar tu propia colegiatura y asistir a la universidad cristiana. ¿Cuántos le dirían eso? ¿Puede ver sus manos? Muy bien, gracias. ¿Cuántos le dirían, pues si tu papá está dispuesto a pagar tu colegiatura y quiere que asistas a la universidad secular, debes hacer lo que él quiere y debes asistir a la universidad secular para prepararte para alguna otra carrera primero? ¿Cuántos le dirían eso? ¿Puedo ver sus manos? Muy bien, gracias. Yo aprecio su excelente colaboración con eso y creo que es muy interesante. Más o menos 50, 60%, 40% en un lado y otro. Y hay una razón por la que les planteo estos cuestionarios. Porque nos preguntamos por qué hay tantos problemas con la misma información, y yo los respeto a ustedes como un grupo que desea hacer lo que es correcto y que son sinceros, y sin embargo, con la mismísima información tenemos un grupo importante de ambos lados del asunto. Y esto ilustra la razón por la que las personas tienen problemas, porque buscan consejo con sus amigos. Y me apresuro a agregar que las respuestas a esas dos ilustraciones son importantes y vamos a estarlas contestando. Pero hay otra pregunta más que fue planteada hace años ante 2000 adolescentes cristianos y universitarios, y de estos 2000 estudiantes no hubo uno solo que diera las respuestas correctas. Me dieron muchas respuestas, pero no las que yo estaba buscando. Algunas respuestas buenas, pero no las que yo estaba buscando. Así que esta es la pregunta, la situación que les planteé. Aquí está un joven que conoció a esta muchacha y le cayó bien. Incluso él tenía serias intenciones de casarse con ella y hablaron acerca de matrimonio, pero en lo profundo de su corazón había una duda. ¿Será realmente esta la persona para mí? Y para asegurar doblemente, él buscaba alguna reafirmación de parte de Dios, alguna dirección clara de parte de Dios de que esto realmente es el indicado o la indicada para él. Así que, ¿cómo revela Dios su voluntad a este joven en el sentido de que esta es la persona indicada para él? En otras palabras, ¿qué medios usa Dios para revelar a una persona soltera la elección de Dios como cónyuge para su vida? Así que después de preguntar eso, me dieron estas respuestas. En primer lugar, alguien levantó la mano y dijo, Dios nos dirige en asuntos de estos a través de la Biblia. Le dije, esa es una buena respuesta, es correcto, pero supongamos que lees toda la Biblia de tapa a tapa y no encuentras el nombre de esta persona. ¿De qué otra manera revela Dios su voluntad? Y alguien dice, pues el pastor va a ser el que los una en matrimonio, así que debes buscar el consejo del pastor. Supongamos que el pastor dice, ustedes serían una pareja maravillosa, con gusto los uniré en matrimonio. Y sin embargo, sigue habiendo una duda en tu mente. ¿Realmente será esta la persona para ti? Así que pregunté, ¿qué más usa Dios para revelar su voluntad? Y otra persona dijo, pues hay que orar, hay que ir a oración. Y a Dios lo culpamos de tantas malas decisiones porque decimos que hemos orado respecto al asunto. La oración no es torcerle el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos. La oración es discernir lo que es la voluntad de Dios y luego hacerlo, aun cuando sea doloroso, según pensamos nosotros, hacerlo como Dios manda. Así que oramos, pero sigue habiendo una duda en nuestra mente. ¿Qué más? Pues necesitas
hacer los trámites legales para el matrimonio, así que hay que acercarse al gobierno. Ellos te preguntan si eres de edad, si son ciudadanos, si obtienes un permiso, pero sigue habiendo duda. ¿Qué más usa Dios? Y alguien levantó la mano y dijo, Dios usa las circunstancias. Le dije, eso es cierto. Sin embargo, permítanme decir esto. Por favor, tengan cuidado, porque Satanás también usa circunstancias. ¿Sabes que Satanás es capaz de obrar en un instante para preparar circunstancias que te hagan pensar que estás haciendo la voluntad de Dios, pero realmente estás haciendo el mal? Y si no crees eso, solo lee el primer capítulo del libro de Job. Aquí Satanás preparó circunstancias en un instante para tratar de conseguir que Job maldijera a Dios y se diera por vencido. Y he hablado con tantos que han tomado malas decisiones, pero dicen, yo estaba seguro que era la voluntad de Dios. Les pregunto, ¿cómo sabes que era la voluntad de Dios? Pues porque oré para que sucediera esto o aquello y sucedió. Y sin embargo, si se viola la escritura que ya ha hablado, por ejemplo, si tú estás buscando alguna señal sobrenatural o especial de que debes casarte como cristiano con una persona no cristiana, pudieras encontrar esa señal sobrenatural. Pero no es de parte de Dios, es de parte de Satanás. Porque Dios dice, no se unan en yugo desigual. Si la escritura ya ha hablado sobre un principio, nunca pidas otra señal adicional, porque la pudieras recibir, pero no va a ser de parte de Dios. Tantos pesares vienen para personas que fueron dirigidas a una situación por circunstancias. En un seminario hace años se acercó una pareja y el varón me presentó a su prometida y dijo, ¿quisieras saber cómo nos ha guiado Dios uno al otro? Y le dije, me encantaría saberlo. Y él relató una secuencia asombrosa de eventos sobrenaturales que los condujeron el uno al otro. Y te hubiera impresionado, seguramente, si los hubieras escuchado. Y al final dijo, ¿no cree usted que Dios nos ha guiado el uno al otro? Y le dije, no. Es más, si quieren hacer lo que es la voluntad de Dios, debes decirle aquí en este mismo momento que ya no puedes seguirla viendo. Y él me miró pasmado y me dijo, ¿por qué dirías algo así? Y le dije, pues déjame preguntarte, ¿realmente la amas? Tenía que decir que sí, porque ella estaba parada ahí a un lado. Le dije, te voy a hacer una pregunta, y si me dices que sí, entonces sé que por lo menos has empezado a entender lo que es el amor. Pero si me dices que no, entonces sé que ni siquiera entiendes lo que es el amor. Mi pregunta es, ¿has dado los pasos prácticos para tratar de ayudarle a ella a restaurar su primer matrimonio? Dijo, no, porque la persona con la que ella estaba casada es un hombre terrible. Le dije, ¿cómo lo sabes? ¿Lo has conocido? Pues no, pero ella me ha platicado acerca de él. Le dije, hay un versículo en la Biblia que dice, el simple todo lo cree. Y solo quisiera decir esto. Dios ha dado un amor creciente y profundo para todos aquellos que han pasado por el pesar de un matrimonio destruido, un matrimonio dañado. Y me siento muy agradecido por miles que cuentan cómo Dios ha usado los principios que están aprendiendo y que han aprendido a través del seminario y también a través de materiales como Guía del Reconstructor, que literalmente está reconciliando a miles de matrimonios disque imposibles. Y quiero decir que cualquiera que empiece a aplicar estos principios encontrará verdadera ayuda y dirección en su matrimonio. Sin embargo, también quiero apresurarme a agregar que si tu cónyuge te ha abandonado, no debe ser tu prioridad número uno recuperar a ese cónyuge. Tu objetivo número uno debe ser
que tus caminos sean agradables al Señor, buscar a Dios y reconstruir un corazón que busque a Dios, porque Dios ha dicho muy claramente, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Un día se acercó un joven marido y me dijo, Bill, yo he intentado de todo para restaurar mi matrimonio. He tratado de agradar a mi esposa y parece que nada da resultado. Hasta ofrecí vender mi motocicleta. Ahora, no necesariamente estamos haciendo campaña contra las motocicletas, pero permítanme usarlo como una ilustración, porque creo que muchos maridos tienen sus propias, entre comillas, motocicletas. Una motocicleta es alguna actividad, algún pasatiempo que tú disfrutas y que consume mucho de tu tiempo y dinero y esfuerzo, posiblemente hasta tus afectos, pero que no le interesa en lo más mínimo a tu esposa. Y le dije, ¿alguna vez Dios te ha puesto en el corazón vender la motocicleta? Y dijo, sí, hace un par de años, pero nunca me puse a hacerlo. Y le dije, ¿y entonces le dijiste a tu esposa que estás dispuesto a vender la motocicleta para que ella esté contenta? Sí. Le dije, déjame decirte lo que realmente le has comunicado. Tú le estabas diciendo a ella, Dios nunca me ha presionado respecto a este asunto, pero tú me estás presionando constantemente respecto a esto. Así que solo por ti estaría dispuesto hasta a sacrificar esta motocicleta. Y cuando lo hagas, siempre te estaré recordando el gran sacrificio que he hecho por ti. Y ninguna esposa quiere que pese sobre ella esa clase de martirio. Le dije, si quieres hacerlo correctamente, dile a tu esposa, mi amor, quiero que sepas que Dios me ha impulsado a vender esta motocicleta, así que lo voy a vender. ¿Y sabes lo que probablemente te dirá? Probablemente te dirá, no creo que sea necesario que lo vendas. Y si tú dices, ¿de veras? Entonces me voy a quedar con ella. Acabas de echar a perder todo, porque ella te estaba poniendo a prueba. Ella quería saber si tú lo estabas haciendo porque querías obedecer a Dios o si solo lo estabas haciendo para cambiar suficientemente para recuperarla a ella. Y saben, señores, que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Una mujer quiere saber que tú estás dispuesto a obedecer a Dios independientemente de lo que pudiera pasar en cuanto a la restauración de ese matrimonio. Y en ese caso hay verdadera esperanza y verdadero ánimo. Y hay otras cosas aquí. Puedes hablar con tus amigos, y eso es lo que otro dijo. Obtienes consejo de tus amigos, pero todos tus amigos te dicen que esto es una excelente opción y sin embargo en tu mente hay todavía una duda. ¿Qué más usa Dios? Y esperé. Y de estos 2,000 adolescentes en diferentes grupos en la ciudad de Chicago, diferentes escuelas e iglesias representadas, ni una sola de las personas, de los jóvenes o estudiantes que estaban ahí, me dieron estas dos respuestas. Y cuando finalmente tuve que decirles lo que yo esperaba, oía dos tipos de gemidos. El primer gemido era como para decir, debí haberlo sabido. Y el segundo gemido era como para decir, oh, Bill, no me digas que Dios puede dirigir mi vida a través de mi padre y mi madre. Bill, es que tú no entiendas. Es que mis padres no son cristianos. Incluso posiblemente sean poseídos por el demonio. Y les digo, eso no importa mucho porque tenemos en la Escritura instrucciones muy claras respecto a estructuras de autoridad. De hecho, existen 3 estructuras primarias de autoridad. Hemos mencionado el empleo, pero eso está relacionado con el número 3. Realmente existe la familia y el gobierno y la iglesia. Y Dios ha establecido estas 3 estructuras de autoridad porque Él sabe la importancia del equilibrio de poderes. Y Él quiere que cada uno de nosotros estemos relacionados con estas 3 áreas. Este asunto de balance de poderes es muy importante. Y veremos eso más adelante. Y este principio Dios lo tiene en su palabra para su pueblo. Había un rey y el sacerdote y los ancianos. Y en nuestro país existe un poder ejecutivo y luego el poder legislativo o judicial y el poder legislativo, el poder judicial. Dios quiere que haya un equilibrio de poderes y cuando el rey entraba
a la oficina, al puesto de sacerdote, Dios juzgaba al rey en Israel porque Dios quiere que haya un equilibrio de poder. Él quiere que haya estos y que cada uno de nosotros estemos bajo los tres. Hay una situación donde el suegro de David era poseído por espíritus malos y el rey de David, que era el mismo que su suegro, era poseído por espíritus malos y David tenía que huir para salvar su vida. Sin embargo, Dios nos da el sentir de David. Dice, no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Dios puede obrar en nuestra vida, aun cuando otros lo diseñen para mal, Dios lo usará para bien en nuestra vida, si tan solo entendemos cómo funciona esto junto. Ahora, quizá quieran pasar esto a su manual, pero aquí está la estructura de Dios, y Dios te ve a ti y me ve a mí, no solo como un grupo de individuos, sino que Dios nos ve como diamantes en bruto. Ahora, de hecho, en Malaquías se habla de nosotros como tesoros, su especial tesoro. ¿Y saben cuál es la joya más preciosa? Yo creía que era el diamante. No es el diamante. Hay otra piedra preciosa, 5 a 6 veces más valiosa que el diamante, aunque sea del mismo tamaño, y es el rubí. Por eso Dios compara a la mujer piadosa con las joyas. Dice, es más preciosa que las piedras preciosas. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos joyas para Él. Esto significa que necesitamos ser cortados y pulidos. Un rubí perfecto, impecable, es tan difícil de encontrar, pero cuando lo encuentras, se le pueden hacer 56 diferentes facetas o superficies que reflejen la luz desde todas esas superficies, y cuando Dios puede cortar y pulir nuestra vida para que las personas nos vean pasando por circunstancias, y en cada circunstancia que ven la luz de Cristo reflejada en nuestra vida, eso requiere muchos cortes y mucho pulimiento para obtener una joya perfectamente cortada. ¿Y qué hace Dios para realizar esto? Dios diseña y levanta en la vida de cada uno de nosotros ciertos individuos, de modo que cuando nacemos en el mundo, Él empieza con un padre y con una madre, y nosotros podemos visualizar esta madre como si fuera un cincel, este padre como si fuera un martillo. Pero recuerden una cosa, este no es un diagrama para ilustrar la relación entre marido y mujer. Ni siquiera es un diagrama de la cadena de mando. Eso lo veremos después. Esta es la imagen que percibe el adolescente. Mis padres me están aplicando presión. Pero tenemos que entender dos cosas respecto a esta estructura, y es que, primeramente, estos individuos han sido ordenados y establecidos por Dios para nuestro beneficio. Segundo, el corazón de ellos está en la mano del Señor. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. El rey ahí significa el que está en autoridad. Ahora, un arroyo o río empuja una ribera y luego amplía la otra y cambia todo el rumbo de la corriente. De la misma manera, Dios nos dice a ti y a mí, yo aplicaré la presión a tus autoridades y tú ten paciencia. Se requiere presión y paciencia para que un arroyo o un río cambie de rumbo, y Dios quiere aplicar la presión y quiere que nosotros seamos pacientes. ¿Y qué decimos nosotros? Dios, yo tengo una idea mejor. ¿Qué te parece si yo aplico la presión y tú eres paciente? Dios dice que Él no necesita la paciencia, la necesitamos nosotros. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones. Por eso Dios quiere producir en ti y en mí esa paciencia, y nos hace pasar por relaciones difíciles para que Él pueda desarrollar amor genuino en nuestra vida. Por eso Dios nos da situaciones difíciles, relaciones difíciles, que Él no quiere que abandonemos o que escapemos de ellas, porque Él usará cualquier situación, por difícil que sea, para desarrollar carácter.
y cuando nuestros caminos le agradan a Él, Él puede detener la presión. Incluso Él usará la ira del hombre para alabarle y reprimirá el resto de las iras. Así que no hay que ir más allá de eso. Es si queremos hacerlo como Dios manda. Pero ¿qué sucede? Generalmente nos resistimos y rechazamos las autoridades establecidas por Dios. Y Dios advierte: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Y a qué se refiere? El primer paso de un ave de rapiña que desciende sobre un cadáver, lo primero que hace es ir a picar el ojo, porque si ese animal no defiende su propio ojo, es que está muerto. Y ellos perciben la muerte a través del ojo. Y cada vez más los impíos de nuestra época pueden mirar al ojo de un adolescente y detectar rebeldía. Y ellos saben exactamente cómo aprovecharse de los adolescentes que tienen rebeldía en su ojo. Y por eso Dios está advirtiendo a los adolescentes que si te sales de bajo la autoridad, te expones a toda clase de destrucción y devastación. Los cuervos de la cañada los saquen, dice, y devoren los hijos del águila, y viene destrucción a tu vida. Cuando el padre y la madre son rechazados, Dios sigue teniendo su meta, y esa meta es una prioridad en la mente de Él. La meta es desarrollar un carácter como el de Cristo. A propósito, ¿te has preguntado alguna vez cuál es la voluntad perfecta de Dios para tu vida? Él pudiera tener diferentes metas en cuanto a tu servicio. Hemos hablado de eso anteriormente, cómo ser dirigido en tu servicio. Pero que nadie te diga nunca que no puedes lograr el ideal más alto de Dios para tu vida, sin importar lo que hayas pasado, sin importar cuántos fracasos en el pasado. Todavía puedes alcanzar el ideal de Dios para tu vida. ¿Sabes cuál es la voluntad más alta de Dios para tu vida? Ser conformado a la imagen de Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Podemos sacrificar toda clase de oportunidades para el servicio y tener toda clase de limitantes para el servicio cristiano, pero aún así podemos lograr lo que Dios quiere para nosotros, ser como Cristo, y solo será mediante una respuesta adecuada a la autoridad. Ahora, si nosotros rechazamos la autoridad de los padres que Dios ha establecido, ¿sabes lo que hace Dios? Él quiere de todas maneras ver esa joya, ese rubí. Así que tiene que cortarlo y pulirlo, y Dios trae nuevas autoridades. El problema es que generalmente son más severos, más ásperos que los originales. Nunca dejará de asombrarme lo que yo veía en las pandillas en Chicago. Estos muchachos me decían: estoy harto de recibir órdenes de mi padre. Y yo les decía: ¿qué piensas hacer? Decían: pues me voy a enlistar en el ejército. ¿Y qué rama de la milicia estás contemplando? La Marina. Hablaba con las muchachas y me decían: estamos cansadas de que nuestra madre trate de hacernos a su molde. ¿Y qué piensas hacer? Casarnos. Muchachas, podrás conocer al joven más amable y dulce del mundo, pero si no has permitido que Dios desarrolle carácter en tu vida a través de tus padres y a través de otras personas en tu vida, entonces Dios cambiará el corazón de tu marido. En muchos casos me han dicho las mujeres: no es el mismo hombre con el que yo me casé, ha cambiado. Y eso es cierto, Dios cambió su corazón, porque a Él le interesa más lo que sucede con tu carácter que el que lo hace. Por eso las personas vienen y me dicen: Bill, ¿qué te parece? Mi marido me está tratando de una manera muy injusta. Este es mi segundo marido y esto y aquello y etcétera. Y yo me pregunto: ¿cuántos martillos y cinceles se habrán gastado ya en ella? ¿Y cuántos más se necesitarán? Pero aquí hay un problema. Eso es cierto para todos nosotros. Dios dice que si seguimos endureciendo nuestro corazón, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Si viene esa presión y rompe ese diamante o ese rubí, no lo podrás volver a armar, no puedes pegarlo, está roto, se acabó. Así que, ¿qué haremos entonces? Pues
Dios es muy misericordioso. Dios dice que si nos arrepentimos, no importa lo roto que esté la joya de nuestra vida, Dios dice que si tan solo te arrepientes y vuelves a mí, yo restauraré los años y yo te daré gloria en lugar de cenizas. Yo reconstruiré, pero el proceso de reconstrucción no será tan glorioso como lo que pudiera haber sido. Será diferente. Sin embargo, Dios va un paso más allá. Así como dijo a su propio pueblo, dice, si me obedecen, y todo el asunto aquí se ilustra en el templo. Salomón construyó un templo magnífico, y los israelitas se rebelaron contra Dios, así que él destruyó el templo, lo derrumbó, y cuando se arrepintieron, empezaron a reconstruir el templo, pero el segundo templo no era tan glorioso como el primero. Más grande, pero no tan glorioso. Pero Dios les dijo, yo te hago una promesa, si continúas obedeciéndome a mí y no rechazas mis caminos, yo haré que la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera. Recuerda, era el segundo templo al que vino Jesús durante su ministerio terrenal. Y Dios te está diciendo a ti y me dice a mí, si tan solo te colocas de nuevo bajo mi autoridad y me permites obrar en tu vida, yo te daré gloria en lugar de cenizas, y yo os restituiré los años que comió la oruga. Un día estuve hablando con una adolescente. Esta adolescente me decía que ella estaba orando para ganar a su padre y a su madre para el Señor en salvación. Y le dije, lamento decírtelo, pero tus padres probablemente no lleguen a ser cristianos. Me miró un poco asustada y me dijo, ¿por qué dirías eso? Le dije, porque en tu posición lo que has hecho es colocarte por encima de tus padres. Ahora que eres cristiana, tú has salido debajo su autoridad de ellos y vas directamente a Dios. Así que si tú tienes una decisión, tú decides lo que vas a hacer y vienes y se lo comunicas. Y ellos perciben un espíritu rebelde e independiente en ti. Y una cosa es humillarse bajo un Dios santo, pero otra cosa muy diferente que se humillen bajo una hija rebelde. No esperes que hagan eso. Y ella dijo, tienes razón, ¿qué voy a hacer? Le dije, si tú regresaras a casa y pidieras a tus padres que te perdonen por haber tenido un espíritu de rebeldía, y les dices que quieres que Dios te dirija a través de ellos. Y lo hizo. Unos meses más tarde llegué a la casa de ellos y la mamá me dijo, ¿sabes que mi marido y yo hemos desarrollado un interés muy profundo en la Biblia recientemente? Y le dije, maravilloso. Dijo, ¿quisieras saber por qué? Le dije, sí. Dijo, nuestra hija era la más rebelde de las tres y regresó de una reunión suya un día y nos dijo lo mal que había hecho en rebelarse contra nuestra autoridad. Dijo que quería colocarse de nuevo bajo nuestra autoridad y que esperaba que Dios la dirigiera a través de nosotros. Y eso nos espantó a mi marido y a mí. Pensamos, si Dios le va a dirigir a ella a través de nosotros, más vale que nosotros encontremos más acerca de Dios. Así que hemos empezado cada noche, después de la cena, a tomar la Biblia y leer la Biblia para que poder saber más acerca de Dios y que podamos dirigirla a ella. Y le dije a la madre, ¿quisieras que el autor mismo de la Escritura viviera en tu espíritu y en tu vida? Y dijo, sí. Le dije, si quisieras ahora mismo aquí poner tu fe y confianza en el Señor Jesucristo y pedirle a Él que te limpie de tu pecado y te haga su hija, Él estará dispuesto a llegar a ser una parte viviente de tu vida. Y Él pondrá en ti su testimonio interno y te dirigirá a toda la verdad por medio de la Escritura. Y ella se arrodilló y confesó al Señor Jesucristo como su Salvador personal, gracias a lo que la hija había hecho al colocarse de nuevo bajo la autoridad de sus padres. ¿Saben ustedes que el mismísimo principio que utilizó esa hija con sus padres es el principio que Dios da a las esposas? En 1 Pedro capítulo 3 dice a las esposas, si tienes un marido que ni siquiera escucha la palabra, ¿sabes que si te colocas apropiadamente bajo su autoridad, puedes ganarlo a él aún sin la Biblia a través de tu conversación piadosa? Nunca hagas mal.
Pero mientras Él esté dirigiendo en armonía con la Escritura y tú tienes un espíritu sumiso, Dios obrará. Un espíritu obediente es capaz de decir no al mal y todavía ser respetado por ello. Pero un espíritu rebelde es capaz de obedecer todo, hasta el mal, y no ser respetado por ello. Dios nunca le ordena al hijo, a la hija o a la esposa que hagan el mal, sin importar quién se lo ordene. Sin embargo, cuando la esposa, hijo o hija están bajo la autoridad adecuada y el marido está bajo la autoridad adecuada, entonces Dios puede obrar de una manera poderosa y maravillosa. Hablando con adolescentes, por muchos años he oído a muchos de ellos decir: yo preferiría que mis padres se amaran el uno al otro, aunque no me amaran a mí. Si pudiera escoger, preferiría que se amaran entre ellos, porque la armonía entre marido y esposa es tan vital y tan importante. Yo quisiera ver un poco de material que yo creo que es muy importante en relación con el trato y la relación entre padre y madre, y luego la relación en la familia. Primeramente, la Escritura habla acerca de el marido y la esposa con su acceso directo a Dios. Una esposa no tiene que ir a través de su marido para llegar a Dios. Hay solo un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Así que esa es nuestra relación con el Señor. Eso es lo primero. Segundo, Dios le dice al hombre: yo tengo responsabilidad por ti en esa relación matrimonial. Yo quiero que ustedes, señores, sean líder para su familia. Eso significa que los guíes en la búsqueda del Señor. Eso significa guiar en oración antes de los alimentos. Eso significa guiarles en el estudio de las Escrituras. Y luego también quiero que seas protector. Eso significa proteger a tu familia de las malas influencias, influencias que vienen a través de malos programas de televisión, o materiales de lectura indebidos, o malas amistades en tu hogar, y toda clase de áreas para protección. Quiero que tú asumas la responsabilidad primordial de sostener y proveer para tu familia. Ahora, muchas veces las esposas se acercan y me dicen: ¿qué se hace si el marido no está haciendo esas tres cosas? Es más, hace exactamente lo contrario. ¿Qué hay que hacer entonces? Es muy interesante en la Escritura que siempre que Dios habla a los que están en autoridad y a los que están bajo autoridad, Dios siempre habla a los que están bajo autoridad primero. Por ejemplo, Dios habla en Efesios 6 a los hijos y les dice que sean obedientes antes de hablar a los padres para decirles: no provoquéis a ira a vuestros hijos. En Efesios 5, Dios habla a la esposa primero y dice: tú debes responder a tu marido. Y luego le habla al marido acerca de cómo ser un marido apropiado con la esposa. Y habla en 1 de Pedro a la esposa primero y luego al marido. Habla al empleado antes del patrón, al ciudadano antes de los líderes de gobierno. Dios da dirección a los que están bajo autoridad primero. ¿Saben por qué? Porque hay dos tipos de poder en el mundo hoy. Un tipo de poder es el poder de la posición de autoridad. El gerente de la empresa, el presidente de la república, el juez de la Suprema Corte. El segundo tipo de poder es el de aquellos que están en posiciones de influencia. Y el asunto es que los que están en posiciones de influencia bajo autoridad, en realidad tienen más poder que los que están en el puesto de autoridad. Y por eso Dios habla a los que están bajo autoridad primero. Puedes tener más influencia sobre una persona en un puesto cumbre que la persona en posición de poder sobre ti. Y esto se demuestra a través de la historia y a través de la Escritura, y lo he visto cada vez más en nuestra época. Sin embargo, existe un prerequisito. Si quieres usar ese poder como esposa para influir sobre tu marido, como empleado para influir sobre tu patrón de la manera correcta, como ciudadano para influir sobre el gobierno, el requisito es que debes tener estas 4 actitudes. De lo contrario, no funcionará.
Y eso es lo que Dios quiere, más que ninguna otra cosa, en cada uno de nosotros que estamos en una posición de influencia con esas actitudes. Vamos a revisar estas actitudes. Primeramente, Él desea que tengamos un espíritu reverente. Un espíritu reverente significa que Dios está obrando a través de la autoridad establecida. Una persona en varios estados ha tenido oportunidad de establecer contacto con el superintendente escolar para pedir permiso para las familias de educar a sus hijos. Y hasta ahora, en cada caso, han otorgado el permiso para hacerlo, aun cuando legalmente dicen que está prohibido, pero saben que se puede hacer. Y esto es lo que dicen que es el punto decisivo. Cuando nos platicaste que nos ven a nosotros como ministros de Dios para bien y que ustedes sienten que existe una necesidad de estar bajo el adecuado relación de autoridad, hay toda una nueva actitud. Y creo que cada situación que enfrentamos en nuestras vidas, eso va más allá, nuestra actitud va más allá que nuestras palabras. Eso no significa que no llegará el momento de confrontación, como en la vida de Daniel, pero sabemos que Dios puede obrar a través de las autoridades, y eso significa que muchas veces tenemos que separar su posición de su persona. Pudieran detenerte por exceso de velocidad, y dirías, ese oficial tenía una actitud terrible, decidí mejor romper la boleta de infracción. No estabas separando su posición oficial de su personalidad humana. Y lo mismo sucede en la relación matrimonial. Posiblemente tu marido tenga toda clase de fracasos personales y deficiencias o defectos, pero Dios, de todas maneras, va a obrar a través de sus puestos como marido y te dirigirá en áreas que son congruentes con la palabra de Dios. Eso significa también que tenemos ejemplos vez tras vez en la Escritura. Está el apóstol Pablo. Un día fue llamado ante un concilio y juzgado y acusado falsamente. La persona en autoridad dijo, Pablo, ¿qué respondes por ti mismo? Y él dijo, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el que estaba al frente dijo, alguien dele una bofetada. Y le dieron a Pablo una bofetada en la cara. Y Pablo, con el dolor de esa bofetada, se dirigió con ese hombre y le dijo, pared blanqueada, ¿me mandas golpear en contra de la ley y estás sentado para juzgarme conforme a la ley? Tú eres un hipócrita. Y alguien le dijo a Pablo, Pablo, ¿no te das cuenta a quién le has hablado? Es el sumo sacerdote. Y Pablo dijo, no lo sabía. Él creía que era otra persona y pidió perdón. Porque dijo, está escrito, no hablarás contra el ungido del Señor. Aun cuando el ungido fuera hipócrita, humanamente, había respeto por ese puesto. Dios dice que no debemos de ninguna manera prender a los líderes de la tierra. Eso, aun cuando sean viles en su espíritu. O piensa en Esther. ¿Qué situación con un marido más difícil que el de ella? ¿Quieres investigar o saber un poco acerca de la historia de su marido, Asuero? Asuero era tan áspero, tan inmisericordia, que un día un hombre anciano en su reino le dijo, ¿podrías liberar a mi hijo mayor de tu campaña militar? Porque es el único hijo que me queda. Si lo mandas fuera a la batalla, yo apoyaré toda tu campaña. Y el rey Asuero, tráeme a tu hijo. Y lo trajeron y ordenó a los hombres, córtalo en la mitad. Y puso parte del cuerpo de un lado y parte del otro lado. Y todos los hombres tuvieron que marchar entre las dos partes del cadáver de ese hombre. Ante ese tuvo que ir Esther. Y ella ayunó 3 días y oró y dijo, Señor, yo podría morir si él
no me acepta, y sin embargo el espíritu de Esther salvó a toda la nación porque ella separó su puesto de su personalidad. O el caso de María. ¿Te puedes imaginar lo que sucedería hoy? José despierta a María y le dice: María, el Señor me ha dado una dirección. Debemos tomar a Jesús e irnos a Egipto. Y me imagino a María diciendo: oye, espera, no te apresures. Yo nunca recibí ningún mensaje así. Y mientras Dios no me hable a mí, no vamos a ningún lado. Duérmete. Pero María no fue la que recibió la instrucción. Dios dirigió a través de José. Y aún allá en Egipto, Dios de nuevo dirigió no a María, sino a José para que regresaran y llevaran al niño a la tierra. Dios dirige a través del marido. En muchos casos, Dios también preparará a la esposa para entenderlo y para estar preparada, pero no siempre. Además, señores, a veces Dios pone en tu esposa alguna inquietud, especialmente en cuanto a los negocios, y no lo pone en ti. Y es muy importante que tú recibas el consejo de tu esposa para saber lo que Dios le está diciendo a ella antes de que tomes una decisión importante. Y no lo dirá a ti, pero lo dirá a ella. Por eso Dios une al marido y a la esposa. Se necesitan uno al otro. Estas son ilustraciones donde es necesario separar la posición o el puesto de la personalidad. Cristo mismo pasó por situaciones difíciles y dice que aprendió obediencia a través de lo que padeció. Eso es lo primero. ¿Puedes separar el puesto del que está en autoridad sobre ti de su personalidad? Número 2, un espíritu agradecido. Esta es una de las actitudes más importantes que hay que tener, especialmente en una relación de autoridad. Un día se acercó una mujer muy atractiva y me dijo: Bill, ¿por qué me abandonó mi marido? Le dije: yo no tengo idea. No me puedo imaginar por qué te abandonaría tu marido. Pero luego, al observar más detenidamente su rostro, había una profunda tristeza y le pregunté: ¿desde cuándo estás triste? Dijo: desde que me casé. Le dije: ahora sé por qué tu marido te ha abandonado. Porque una esposa triste es una reprensión pública para su marido. Es como decir: quiero que todos sepan el fracaso que es mi marido. Él no sabe cómo hacerme feliz. Es un fracaso. Por otra parte, una esposa gozosa es una corona pública para su marido. Esposas, ustedes tienen que aprender a ser felices y agradecidas. Esa es su atracción más grande. ¿Y cómo se logra? Lo que más daña tanto la gratitud como la felicidad son las expectativas. Ese es el problema más grande para las relaciones. Y por esto es más fácil llevarse bien con personas fuera de la familia que con las personas dentro de la familia, porque esperas menos de aquellos fuera de la familia. Esperas más de las personas en la familia, y las expectativas dañan más las relaciones que ninguna otra cosa. ¿Qué sucede antes del matrimonio de una muchacha? Tiene expectativas no expresadas. Ella espera que su marido la ame, que su marido le diga lo que siente por ella de vez en cuando, que él provea para ella, que sea fiel a ella, y espera que su marido llegue a casa cuando dice que va a llegar, y si va a llegar tarde, que le hable antes, y todas estas cosas. Así que supongamos que el marido cumple con todas esas expectativas. Muy bien, ¿y qué? No se gana ninguna medalla por eso, porque ella ya esperaba eso. Él tiene que ir más allá, rebasar las expectativas antes de recibir algún elogio de parte de ella. ¿Y saben lo que sucede con eso, señoras? Eso vuelve a tu esposo prisionero de tus expectativas. Y a nadie le gusta ser prisionero de las expectativas por varias razones. Primeramente, saben que mientras tengas estas expectativas,
nunca podrán superar eso y obtener tu gratitud. Y ellos necesitan admiración, necesitan gratitud, necesitan felicidad en ti. Segundo, saben que mientras ellos no puedan hacer lo que tú esperas, tienden a darse por vencidos. Y la respuesta, la solución, no es esa tampoco. Así que muchos hombres procuran que esperes de ellos lo menos posible. Y esa no es la solución. Por eso en una ocasión, cuando estuve en el hogar de una pareja anciana, la abuelita me estaba contando todas las fallas de su marido que estaba ahí en la mecedora. Y me decía, ¿no crees que mi marido debe convertirse a Cristo después de tantos años? Sí va a la iglesia, pero debe ser cristiano, ¿no? Y él estaba ahí con un brillo en sus ojos, meciéndose, y finalmente ella fue a la cocina para traer unas galletas, y mientras ella estaba en la cocina, él se inclinó y me dijo, yo soy cristiano, pero no se lo digas. Ya era suficiente con lo que ella esperaba. Si ella supiera que él era cristiano, esperaría toda clase de cosas adicionales de él. Ahora, esposas. Un día recibimos una carta. La carta era de una mujer que decía, yo no entiendo a qué se debe que cada vez que le pido a mi marido que arregle la fuga en la cocina, me dice, espera, dame tiempo. Dice, hace 3 años. Pero el misterio es este. Cada vez que algún vecino tiene una fuga en su cocina, ¿quién creen ustedes que es el primero en ir a arreglarlo? Mi marido. Así que contestamos, eso no es ningún misterio. Tu marido, como todo hombre, tiene un profundo deseo de ser admirado. Un hombre desea una admiración apropiada que surge de la gratitud y la felicidad. Y tu marido sabe que si va a la casa del vecino y arregla la fuga, le van a decir, qué maravilloso hombre eres. Y probablemente dirán también, qué afortunada tu esposa, tener a un hombre como tú en la casa. Debe ser maravilloso, pero él sabe que si arregla la fuga en la cocina tuya, lo mejor que puede esperar es, ya era tiempo. Así que si él quiere hacer una buena inversión de su tiempo, es una mala inversión si está buscando admiración. Esposas, no se imaginan lo importante que es que ustedes tengan un espíritu agradecido. Permítanme ilustrarlo. Vivimos en una época en la que existen leyes impías y no bíblicas cada vez más, poniendo a los hombres y a las mujeres en relaciones laborales que no son apropiadas. Algunas esposas me han dicho que sus maridos están trabajando en una situación laboral inapropiada con alguna mujer, pero muchas de estas mujeres me dicen, no me preocupa mucho porque la mujer no es tan atractiva. Y yo les digo a estas esposas, a juzgar por lo que yo he visto que los hombres se llevan, ninguna mujer está a salvo. Y cuando veo lo que el marido deja y lo que le atrae, yo digo que tiene que haber más que el aspecto externo. Y luego descubro cuál es la atracción. Aquí está el hombre que va a trabajar y acá está la mujer. Él la halaga de alguna manera y ella no esperaba eso, así que se siente muy agradecida. Y eso lo alienta a él. El hombre tiende a sentir gran aliento por un espíritu agradecido, así que él luego la vuelve a halagar. Y ella no esperaba eso, así que está agradecida. Y muy pronto ella está pensando, si tan solo mi marido fuera tan considerado y tan sensible como es él, qué maravilloso matrimonio tendríamos. Y él está pensando, si mi esposa tan solo fuera tan agradecida y sensible como ella,
qué maravilloso matrimonio tendríamos. Y ahora el problema es que si hace lo que está pensando, va a tener toda una nueva expectativa y habrá todo un nuevo problema. Pero aquí empieza la desintegración de las relaciones. Y por eso es tan importante que tomemos todas estas expectativas y no te deshagas de ellas. No tienen nada de malo las expectativas en sí mismas, porque el problema es que las guardamos para nosotros, pero Dios dice qué hagamos con ellas. En el Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Así que entrégale todas sus expectativas a Dios. Y cuando entregas tus expectativas a Dios, de ahí en adelante, si Dios te las permite, bien, le das gracias por eso. Y si no te las da, das gracias a Dios por eso también. Lo que Dios permita, si estás dispuesto anticipadamente, dale gracias por ello. Porque tus expectativas están con el Señor ahora. Si las suple, bien. Y si no, bien. Eso produce libertad y felicidad. ¿Cómo se aplica eso en la realidad práctica? Está una mujer que tiene la cena preparada y lista para su marido a las 6:30, pero no llega el marido. Las 7, no hay marido. 7:30 y finalmente al cuarto para las 8 entra el marido. Para entonces, ella está caliente y el alimento está frío. Y nada tiene buen sabor esa noche, porque ella dice, me debió haber hablado por adelantado si sabía que iba a llegar tarde. Él sabe que me debe hablar, así que nada sabe bueno esa noche. Y al día siguiente ella da ese paso muy importante, 6:30 y no hay marido, 7:30, no hay marido. Y finalmente al cuarto para las 8 llega el marido y cuando él llega, ella está emocionadísima de verlo porque no lo esperaba para nada. Ahora garantizo que él va a percibir su nueva actitud. En primer lugar, se preguntará qué es lo que quiere. Y luego se pregunta cuánto tiempo irá a durar. Y cuando ve esa nueva actitud que perdura, entonces Dios empieza a obrar en la vida de él. Y de nuevo, esposas, si alguien está bajo autoridad, el asunto de gratitud es más poderoso y más importante de lo que ustedes se imaginan. Por eso, Sara no confiaba en Abraham. Posiblemente no lo sabían, pero Sara nunca confió en Abraham. Algunas de ustedes esposas dicen, no puedo confiar en mi marido. Ustedes necesitan ser hija de Abraham. Sara esperaba en Dios y llamaba Señor a su marido. Ella confiaba en que Dios obraría a través de su marido. Y Dios te dice a ti, ustedes son hijas de Sara mientras hagan solo el bien, sin temer ninguna amenaza. Con este trasfondo, pasamos al tercero. La tercera actitud es clave que Dios quiere colocar en cada persona y es un espíritu de siervo. Un espíritu de siervo significa que nos entusiasma lograr el éxito de otros. Aquellos que Dios quiere que tengan éxito a través de nuestra vida. Esposas, Dios quiere que tú hagas exitoso a tu marido. Por eso te ha dado en ciertas áreas más capacidad que tu marido, porque con esa capacidad Él quiere que lo uses efectivamente para lograr que tu marido y tus hijos logren el éxito. Esa es la clave de la grandeza. El que quiera ser el mayor entre vosotros sea siervo de todos. Pero hay una paradoja en todo esto, porque siempre que estemos comprometidos con lograr el éxito de otros, tendemos a recibir más responsabilidad, más autoridad. Está José. José empezó como esclavo. Potifar estaba por encima de él. Sin embargo, después de que José se comprometió a lograr el éxito de Potifar, muy pronto Potifar llegó a ser como esclavo y José era el amo de toda la casa. Lo único que Potifar sabía era lo que comía y José tenía toda la autoridad administrando todo. Dios dice que Él siempre bendecirá a la persona que tiene un espíritu de siervo. Y tener un espíritu de siervo no significa que siempre estés de acuerdo con todo. Significa que aprendes a hacer apelaciones apropiadas cuando es necesario. Sujeción no es ser dominado, no es perder tu personalidad. Sujeción es libertad bajo la protección establecida por Dios. La alternativa a la sujeción
no es libertad. La alternativa es explotación. Eso es lo que sucede en la actualidad cada vez más. Esposas que salen debajo la autoridad establecida por Dios son explotadas por el mundo. Los adolescentes que salen debajo la protección y autoridad de los padres son explotados por otros. Número 4 es un espíritu apacible. Esto es tan difícil porque es tan fácil que cedamos a la histeria, al temor y a la ansiedad. Un espíritu apacible no tiene que ver mucho con lo que hablamos. Un espíritu apacible tiene que ver con una confianza interna de que Dios va a lograr su propósito final, aun cuando existan problemas inicialmente, aun cuando algunas consecuencias vengan por hacer lo que sabemos que es correcto. Dios quiere que todos nosotros conquistemos el temor y la ansiedad. ¿Cómo lo hacemos? La clave es definir las responsabilidades que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado ciertas responsabilidades ante el marido. Dios ha dado ciertas responsabilidades a la esposa. Y es muy importante entender cuáles son. La Escritura las describe. Y nosotros las estudiamos, las buscamos como plata o como tesoro oculto y entenderemos exactamente lo que Dios dice. Esta es la responsabilidad del marido, esta es la responsabilidad de la esposa. Y veremos eso en más detalle en el seminario avanzado, pero hay que escudriñarlo en la Escritura. Y una vez que sabes lo que es tu responsabilidad y lo que es la responsabilidad de tu marido, entonces, cuando tu marido esté a punto de tomar una decisión incorrecta, haces lo que hizo la esposa de Pilato. Apelas ante él. No simplemente permites que tome una mala decisión, sino que apelas a él. Cuando la esposa de Pilato vio que él iba a entregar a Jesús a ser falsamente juzgado y muerto, ¿qué hizo? Se acercó a su marido con todo el tacto y la urgencia que pudo y le dijo: por favor, no entregues a este hombre inocente, he padecido muchas cosas en sueños, por favor no lo hagas, él es inocente, no lo entregues. Esposas, cuando le das al marido todo tu consejo y apelas a él en todas las formas que sabes, y aún a través de las conductas apropiadas. Por esto es que hay que hacer participar a los padres, a los suegros en tu apelación. Por esto en situaciones serias haces participar a la iglesia, la disciplina de la iglesia en las apelaciones. Y por eso hacemos participar al gobierno en las apelaciones si es necesario. Porque Dios tiene este balance de poder. Pero si rechazan todas las apelaciones, entonces tú puedes estar segura de que Dios va a hacer más en la vida de ese marido a través del fracaso que lo que pudiera haber a través del éxito. Porque el hombre no quiere fracasar. Y a propósito, señores, por favor, escuchen el consejo de la esposa, especialmente cuando se trata de decisiones en los negocios. Un sinfín de hombres que yo conozco podrían confirmar que si tan solo hubieran escuchado las inquietudes de la esposa respecto a alguna decisión de negocios, una situación de incluir a alguien en los negocios, de comprar cierto negocio, alguna otra cosa, se hubieran ahorrado miles de dólares o decenas de millares de dólares y toda clase de problemas. Y Dios da a la esposa inquietudes que no te da a ti porque quieres que aprecies a tu esposa y que sepas que Él te ha unido con ella. Tú la necesitas tanto a ella como ella a ti, así que debes escuchar la inquietud. Pero esposas, si no lo hace y hace una transacción incorrecta, digamos que le advertiste y que sabías que no iba a funcionar, pero él es un optimista incurable y participa y pierde todo el dinero. Entonces tienes tu oportunidad de oro para decirle: te lo dije, pero echarías a perder todo. Porque tu marido sabe cuando ha fracasado. El sabor de la derrota es tan dolorosa para un hombre. Inmediatamente él se vuelve sensible a la respuesta tuya, y si tu espíritu reacciona contra él, entonces él reaccionará contra ti y perderás lo que el Espíritu Santo le está tratando de decir a él a través de ese fracaso. Pero si él ve que tu enfoque está sobre el Señor,
una de las respuestas más hermosas que he oído de una esposa después de que su marido hizo un trato de comercio de la que ella le advirtió y que salió mal, ella le dijo, ¿sabes que yo veo lo que Dios me está enseñando a través de esto? Ahora veo que debo tener mi confianza y mi seguridad en Dios y no en el dinero. Dios ahora ha puesto mi seguridad en Él y yo quiero que Dios obre a través de ti y en nuestra vida para que nuestra seguridad no esté en el dinero, sino en el Señor. Y eso deja en tanta libertad al marido, libre para responder a Dios de la manera correcta, para que Dios arregle las cosas entre él y su esposa, que no hubiera sido de lo contrario. Una de las cosas peores y más fáciles que haga la esposa es tomar los asuntos en sus propias manos. Cuando haces eso, destruyes todo el potencial de tu hogar. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y una mejor traducción sería, una mujer necia destruye a su familia tomando los asuntos en sus propias manos. ¿Qué sucede cuando tomas los asuntos en tus propias manos? En primer lugar, te pones en igual autoridad con tu marido. Es él contra ti. Y obligas a los hijos a aborrecer a uno y amar al otro. Además, estorbas a tu marido en su respuesta apropiada ante Dios. Y esposas, entiendan, especialmente en asuntos de negocios, que en muchos casos Dios usará la derrota en la vida de tu marido para conducirlo al arrepentimiento de una manera que no haría de lo contrario. Un día una mujer me dijo que su marido estaba a punto de tomar una decisión de negocios que ella sabía sería malo, y ella tomó los asuntos en sus manos y detuvo la transacción y salvó el negocio. Pero luego, años más tarde, al observar, ella se dio cuenta de que había hecho lo incorrecto. Salvó el negocio, ganó la batalla, pero perdió la guerra. No comprendía que su marido estaba viendo en secreto a otra mujer y Dios estaba a punto de juzgar a ese marido a través de un fracaso en los negocios. Y como ella lo libró, tomando los asuntos en sus manos, la fricción entre ellos lo impulsó a él más hacia la otra mujer y tenía todo el dinero que necesitaba para disolver su matrimonio y empezar un nuevo matrimonio. Mientras que si ella hubiera dejado que Dios resolviera las cosas, ese hombre hubiera sido conducido al arrepentimiento y a la restauración de su relación matrimonial. Un factor adicional es que en muchos casos, cuando tú asumes alguna responsabilidad que le pertenece al marido, él generalmente te deja todo. Dice, bien, deja todo en tus manos. Y tú no querías todo, solo querías una pequeña parte. Por eso es que si Dios dice que si confías en mí para obrar en la vida de tu marido, tú haces todo lo posible, pero cuando es su responsabilidad, deja que él lo arregle. ¿Cómo aplicamos todo esto? Uno de los grandes problemas que tienen las mujeres, cualquier persona bajo autoridad, es el asunto del temor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos dice la Escritura que el temor es de Satanás. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Me dicen que el león que ruge es un león acabado y viejo, con los dientes gastados, realmente no puede matar nada. Así que el león ruge y espanta a la presa. Y la presa corre en dirección opuesta al rugido, y en la dirección opuesta, entre el pasto alto, están los leones jóvenes, y están esperando, y ellos saltan sobre la presa al pasar corriendo, y ellos lo matan. Y el león viejo y acabado se acerca y participa de la presa porque él ayudó a matarlo. Si esa presa hubiera sido inteligente, hubiera corrido en la dirección del rugido. Si nosotros somos sabios, nosotros investigaremos nuestros temores para ver qué es lo que hay realmente atrás de ellos. Una de las maneras mejores y más prácticas de descubrir si yo hago lo que Dios me ordena, qué es lo peor que pudiera pasar si obedezco a Dios.
Así que la esposa dice, lo peor que podría pasar es que nuestros hijos se rebelarían. Muy bien, si eso es lo peor que podría pasar, entonces, ¿cuáles serían algunos de los beneficios que podrían resultar de lo peor que podría pasar? Y al empezar a pensar en algunos beneficios que podrían venir de aquello que está más allá de tu control, ahora, si está bajo tu control, esa es una cosa, pero si está fuera de tu control, ¿qué es lo peor que podría pasar y cuáles son los beneficios? Y cuando empiezas a pensar en los beneficios, descubrirás que Dios no solo eliminará el temor, sino que te dará a ti, en muchos casos, una solución inesperada. Una vez, el médico le dijo a una viuda, usted no puede ir a trabajar. Y dijo, tengo que ir a trabajar. Dijo, no eres capaz de trabajar, tienes que quedarte en casa. Y ella preguntaba, ¿qué hago? Necesito trabajar, pero me ordenan reposo en cama. Y preguntamos, ¿qué es lo peor que podría pasar si te quedaras en cama? Dijo, pues supongo que lo peor que podría pasar es que nos moriríamos de hambre. Ah, muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de morir de hambre? Primero, los primeros 40 días serían un buen ayuno. Y durante ese ayuno, Dios te daría nuevo entendimiento de la Escritura que nunca habías visto antes. El tercer beneficio es que tendrías oportunidad para que los cristianos hagan lo que es su responsabilidad. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Así que les darías la oportunidad de ministrar a tu necesidad. Finalmente, digamos que murieras de hambre. Ese sería un ascenso, estarías con el Señor. Y dijo, bueno, me voy a quedar en casa. Y se quedó en casa. Y al día siguiente, como a las 10 de la mañana, su hijo de 21 años, un perezoso, entró al cuarto y dijo, oye mamá, ¿por qué no has ido a trabajar hoy? Y ella lo miró y le dijo, hijo, estoy muy enferma, no puedo trabajar. Y dijo, ¿y qué se supone que vamos a comer? Porque él se la pasaba todo el día en la casa comiendo y dijo, supongo que vamos a morir de hambre. Y luego se dio la vuelta y se durmió. Él aguantó 3 días y luego salió a conseguir empleo y empezó a apoyar, a sostener a su madre, como debió haberlo hecho desde hacía años. Si nosotros hacemos lo que Dios ordena, podemos esperar que Dios traiga una solución que nosotros no imaginábamos. Eso se trata de deshacernos del temor. ¿Cómo nos deshacemos de la ansiedad? Un día llamó un hombre y dijo, Bill, ¿podrías hablar con mi esposa? Creo que está al borde de un colapso nervioso. Y le dije, pues tráela. Trajo a su esposa. Y le pregunté, ¿por qué estás ansiosa? Y dijo, es que no sé qué vamos a hacer. Ya nos han desconectado el teléfono. Y fue después de que hablaron conmigo. Y ya no tenemos dinero para despensa. Y no sé qué vamos a hacer para calentar la casa en el invierno. Le dije, estas no son tus responsabilidades. Esas son responsabilidades de tu marido. Dice que si el hombre no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo. Así que ese es el deber de tu marido. ¿Cuál es tu otra ansiedad? Pues los hijos son tan rebeldes, no escuchan nada de lo que decimos. Y le dije, si se rebelan contra las reglas, entonces tú disciplínalos. Pero si se rebelan contra tu derecho de hacer reglas, esa es la responsabilidad de tu marido. ¿Qué más te preocupa? Y ella mencionó punto tras punto y todos los puntos que mencionó ni siquiera eran responsabilidades de ella. Así que, finalmente, cuando terminó, le dije, ¿sabes lo que Dios quiere que hagas? Dios quiere que tomes todas estas cosas y las entregues a tu marido. Así que vamos a orar. ¿Y por qué no le entregas todas estas responsabilidades a tu marido? Y ella inclinó el rostro y empezó a orar. Y yo le eché una mirada al marido y él me estaba mirando furioso. Y después de la oración, él dijo, muchas gracias, Bill. Ahora, ¿por qué no aceptan los hombres esta autoridad? A propósito, esposas, Dios nos hizo a los hombres para que funcionemos mejor
bajo presión, como un motor de lancha. Tomas un motor de lancha y lo sacas del agua y se va a quemar, porque no fue para funcionar fuera del agua, sino bajo del agua, no en el aire. Le quitas a un hombre las presiones y no va a funcionar correctamente como Dios diseñó. Y al hombre no le gusta la presión, así que si tú quieres asumirlo, te lo deja todo, es todo tuyo. Pero eso no le va a ayudar a él. Ahora, no se lo dejes, no se lo abandones todo simplemente, sino dile, yo quiero ayudarte de cualquier manera posible. Yo creo que estas son tus responsabilidades. Si quieres que yo haga lo que debo hacer, lo haré. El espíritu es muy importante aquí, la actitud. Pero cuando haces eso, entonces tú le permites que él se ponga de rodillas y clame a Dios. Dios ama al hombre que hace eso. Dios suple las necesidades de esa clase de hombre. Dios oraba constantemente, Dios mío, ayúdame en mi necesidad. No me hagas avergonzar. Y es tremendo la oración de los salmos cuando el hombre está bajo presión. Y esposas, ¿saben lo que sucede? Si tú quitas la autoridad a tu marido donde él no quiere que lo tomes, entonces lo que tú estás haciendo es, ¿te imaginas cómo te sentirías si otra mujer proveyera para las necesidades íntimas de tu marido? Sería como tomar un cuchillo y clavarlo en tu corazón y darle vuelta. Así se siente un hombre cuando tú rechazas su autoridad. Un día me dijo una mujer, pero mi marido es un hombre tan perezoso. Hace varios años que le dijimos que necesitamos trabajar para mandar a nuestro hijo a la escuela bíblica y él nunca quiso trabajar, así que yo tuve que salir en contra de los deseos de mi marido y trabajar para ganar dinero para que nuestro hijo pudiera ir a la escuela bíblica. Y yo le dije, si tú tuviste que resistir a tu marido para salir y tomar un empleo, significa que no es la voluntad de Dios que tu hijo esté en una escuela bíblica el día de hoy. Y con el tiempo fue evidente que ni el hijo estaba listo para ir a la escuela bíblica, ni la madre para tomar los asuntos en sus manos y salir a trabajar. Ese hijo fracasó moralmente, académicamente, económicamente y en todas las áreas en esa escuela bíblica. Hubiera sido mucho mejor que ese hijo hubiera salido a trabajar y ganara dinero para sostenerse a sí mismo en la escuela, en lugar de que la esposa saliera y tomara los asuntos en sus propias manos y destruyera la relación familiar. Vamos a orar. Yo sé que esto es difícil, y sin embargo, servimos a un Dios grande. Creo que sería muy apropiado si pudiera leerles estas 4 decisiones y que cada uno de nosotros, porque todos debemos estar bajo autoridad, y cada uno de ustedes pudiera decir, Dios, yo esperaré en aquellos que están sobre mí como las personas a través de las cuales tú vas a obrar para desarrollar carácter en mi vida, para tener un espíritu reverente para con ellos. Aun cuando su personalidad deje mucho que desear, los veré como personas a través de las cuales tú estás obrando. ¿Podrías hacer eso respecto a los que están en autoridad sobre ti? Y segundo, ¿podrías tomar la decisión de desarrollar un espíritu de gratitud, un espíritu de alabanza? Es la marca del cristiano. Podrías decir, Señor, ahora mismo yo te entrego todas mis expectativas. Así que si tú provees a través de mis autoridades, bien, yo te agradeceré por eso. Y si no, te daré gracias por eso también. De ahora en adelante mis expectativas están en ti, no en el ser humano. Y número 3, podrías decidir tener un espíritu de siervo, comprometiéndote a lograr el éxito de otros, aquellos que Dios quiere lograr el éxito a través de ti. Y número 4, podrías decidir tener un espíritu apacible, confiando en Dios, para que Él logre sus beneficios supremos a través de las presiones y los problemas inmediatos. No trates de convertirte en la conciencia. Permite que Dios haga eso. Y si estás presente, y creo que sería tan alentador para ti que le digas a Dios que estás tomando estas 4 decisiones. Quisieras ahora mismo decir, Señor, yo estoy tomando estas 4 decisiones. Y luego, dentro de un momento, yo quisiera pedirte que indiques brevemente levantando tu mano. Pero primero, si tú quisieras decir, Señor, yo tomo estas 4 decisiones ahora mismo y lo hago en serio porque quiero que tú logres tu ideal a través de mi vida. Si le estás diciendo a Dios que estas son 4 decisiones que tú quieres tomar ahora mismo,
¿Podrías mostrarme tu mano levantándola brevemente? Maravilloso. Muy bien, gracias a Dios. Amén. Padre Celestial, te damos gracias a ti porque podemos ver tu Espíritu poderosamente obrando en nuestra vida y a través de nuestra vida al desarrollar tus actitudes. Te damos gracias porque podemos ser eficaces, influyendo sobre aquellos que están en autoridad sobre nosotros, con actitudes como las de Cristo. Gracias, Señor, por este grupo, por lo que tú estás haciendo y lo que harás en cada vida, cada matrimonio, cada relación representado aquí, por los compromisos para desarrollar tus actitudes. Gracias por esta reunión. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.